9 de la noche, cuando menos acá en Miami. Y comenzamos nuestro estudio bíblico virtual. Hoy, como lo hemos mencionado y como lo hemos anunciado a través de la internet, pues estaremos estudiando y considerando el capítulo 19 del libro de los Hechos. Ha sido una bendición ir en el proceso de estudiar los 18 capítulos anteriores. La realidad es que Dios nos ha bendecido y nos ha edificado. Y tengo muchas notitas, muchas cartas de hermanos que han estado comunicándose de distintos lugares, de distintas ciudades y de distintos países. Por ejemplo, tengo una cartita, una notita que nos está llegando. Digo está llegando porque la acabo de ver en la internet, del pastor Santiago. Él es pastor en Guatemala y pide oración por su ministerio. Pastor Santiago, gracias por escribirnos y con mucho gusto vamos a estar orando por su ministerio para que Dios bendiga, prospere y pues le dé dones y aumente, amplíe el alcance de su ministerio allá en Guatemala. Desde Campeche, México, pide oración por su familia, la hermana Luz María. Gracias, Luz María, por esa cartita muy hermosa donde nos agradece por los estudios bíblicos y por la palabra que compartimos semanalmente. Créame, hermana Luz María, que no es un esfuerzo, todo lo contrario, es un privilegio poder compartir con ustedes y pues estudiar juntos la palabra del Señor. El hermano Escobar nos escribe, déjenme marcar esto aquí, nos escribe, pide la oración, hermano Escobar, por sus dos hijos. El hermano Escobar nos está viendo en Orlando, en la Florida, en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Él está viéndonos y está conectado en este instante. Gracias, hermano Escobar, por escribirnos. Gracias por hacernos saber que usted está en sintonía desde ya. Gloria al Señor. Muy bien. Si usted quiere comunicarse con nosotros, por favor, hágalo escribiéndonos una notita ahora mismo en vivo, @diaspavon.com. Esa es la dirección que aparece ahí debajo de la pantalla suya. Simplemente dele allí y se le va a abrir un cuadrito en el cual podrá escribir y le da send y nos llega de inmediato pues esa notita. Gracias. De no hacerlo así, pues a nuestro correo regular lo puede enviar. También quiero recordarles que los teléfonos están a su disposición, especialmente para los que están en Estados Unidos, aunque de vez en cuando nos entra alguna llamada de cualquier otro país. En Estados Unidos el número es el 305-553-5995. Otra vez, 305-553-5995. Puede usted comunicarse en este mismo instante con nosotros, pedir la oración o simplemente decirnos que está en sintonía y que nos está viendo. Bueno, como les dije, hoy nos corresponde el capítulo 19 del libro de los Hechos. Vamos a irlo estudiando y no olvide que, como siempre, finalizando el estudio, vamos a orar por las necesidades, por las peticiones que vamos recibiendo de ustedes, ya sea por sus familias, finanzas, enfermedad, lo que sea. Capítulo 19 del libro de los Hechos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de reconocer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vamos a detenernos allí por un ratito. Vamos a mirar un poco lo que sucedió aquí. Bueno, número uno, Apolos se fue a Corinto. Pablo quedó en esta región para reconocer las regiones superiores y descendió, vino hasta Éfeso. Así que estuvo viendo más al norte algunas ciudades, quién sabe cuántas ciudades pudo visitar en ese periodo de tiempo, y descendió a Éfeso. Éfeso se convierte en una iglesia sumamente importante, especialmente porque en esta época le va a dedicar más tiempo que a cualquier otra iglesia. Más de 2 años, tal vez 2 años, 3 meses, calculan
algunos o algo más que eso. Redondean a algunos teólogos a 3 años la visita de Pablo a Éfeso, que no fue una visita, vivió con ellos por espacio de más de 2 años, casi 3 años allí, enseñando, predicando. Y vamos a ver eso en detalles dentro de un ratito. Lo cierto es que se queda allí y allí se encuentra con algunos discípulos, y estos discípulos estaban en la misma condición en que se había encontrado Apolo antes de encontrarse con los discípulos de Pablo, quienes le hablaron sobre el Espíritu Santo, le hablaron sobre el bautismo de Jesús, algo más que el bautismo de Juan que él había recibido. Y fíjese la pregunta del apóstol. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? La pregunta de si recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis establece que el apóstol Pablo creía que había gente que había creído, pero no había recibido el Espíritu Santo. En este caso, pues, en primer lugar, porque estaban mal informados. En segundo lugar, porque la revelación del Evangelio no les había llegado con plenitud. ¿Cuál era la experiencia de esta gente? Mira el versículo 3. Dice: entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Se refieren a Juan el Bautista. Habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Juan era aquel predicador que hablaba de arrepentimiento, era aquel predicador que enseñaba que había que arrepentirse de los pecados. Era para la gente común un individuo así medio raro por los desiertos, con ropa de piel, con cabello largo, con una dieta muy estricta, un hombre santo, un hombre consagrado a Dios. Había llegado para preparar el camino para que llegase entonces el ministerio de Jesús. Recuerden que Juan el Bautista había dicho que yo no soy el Cristo, yo no soy el que habría de venir. El que habría de venir viene detrás de mí. Y yo no soy digno de amarrar siquiera su calzado, sus sandalias. No solamente dijo eso, sino que dijo: yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahora, esto es sumamente importante porque esto nos ubica en un contexto correcto. Pablo les está preguntando si ellos conocen algo más que ese bautismo de agua. ¿En qué fuisteis bautizados? Bueno, solo en el bautismo de Juan. Bueno, eso no es suficiente. Hay algo más que eso. ¿Y qué es ese algo más? El bautismo de Juan había sido bautismo de arrepentimiento. Mira el versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. La ministración de Juan el Bautista no era para que nos quedáramos en la ministración de Juan el Bautista. No era para que nos quedásemos en su bautismo y nos quedásemos en su enseñanza. Era para trascender de ahí. Juan el Bautista no era la plena revelación. Juan el Bautista era un punto intermedio para impulsarnos a la plena revelación, que es Cristo Jesús, la revelación de Dios, la parte divina que nosotros pudimos ver, tocar. A Dios nadie le vio jamás, pero su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, fue la que vino al mundo para hacerse conocer, para darnos a conocer quién es Dios. Quedarse en Juan el Bautista es quedarse corto en cuanto a revelación. Así es que hay que salir de allí, trascender a eso. Juan el Bautista enseñó el arrepentimiento, pero ¿el arrepentimiento de qué? De pecados, pero ¿hacia qué? Hacia aquel que habría de venir y que habría de limpiarnos de todo pecado. No basta con sentirse mal por el pecado, hay que acudir a Cristo para que su sangre nos limpie de todo pecado, y eso es lo que Dios quiere hacer siempre en nuestras vidas. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así es que no solamente, como Juan el Bautista había enseñado, bautismo por arrepentimiento, pero ahora por Cristo Jesús, la plenitud de la expresión de Dios, la revelación del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que lo vemos, lo palpamos y lo conocemos a través de Cristo. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, lo que sucedió allí fue lo mismo que sucedió en Pentecostés. De tal manera que Pentecostés, no importa lo que haya dicho nadie, Pentecostés no se quedó en el aposento alto. Pentecostés no era solo para los primeros cristianos. Han pasado décadas desde Pentecostés, pero décadas. Y todavía se sigue orando para que la gente sea llena del Espíritu Santo. Y Pablo consideraba que eso era una cosa indispensable, que esa manifestación no era solo para los primeros creyentes, que era para todos los creyentes. Y al encontrarse esos discípulos, la primera pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Entonces yo creo que todo hijo de Dios debe hacerse esa pregunta en algún momento. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿O solo fuisteis bautizados en las aguas? ¿Recibisteis el Espíritu Santo? Es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Si queremos que la vida de la iglesia impacte, si queremos que la vida de la iglesia estremezca y marque a la sociedad y marque la ciudad y marque las naciones, tenemos que ser creyentes llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Pablo oró por ellos, le impuso las manos. Así es que cuando menos una de las formas de hacerlo es poner las manos sobre los nuevos creyentes para que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se expresó esa llenura? Pues aquí dice que se expresó de dos formas, una hablando en lenguas y otras profetizando. La otra fue profetizando. Siempre que hay llenura del Espíritu Santo, derramamiento del Espíritu Santo, hay una expresión. Derramamiento ocurre cuando usted tiene una copa, la llena y después de estar llena se desborda. Ahí ocurre derramamiento del Espíritu Santo. Si esta taza de té se llena, cuando llega arriba se desborda. Eso se llama derramamiento. La llenura me beneficia a mí. La llenura me da dones, habilidades, capacidad, seguridad, convicción. El derramamiento hace que lo que está en mí sea de bendición para otros. ¿Cómo se expresó aquí? En lenguas. ¿Cómo más? En profecías. Cuando hay derramamiento del Espíritu Santo, nos convertimos en instrumentos útiles para bendecir a otros. Si usted quiere ser útil para bendecir a otra gente, entonces debe anhelar ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo de Dios y que se derrame. Es un poder que de adentro de nosotros nos llena, porque Él está aquí, dentro de nosotros, y así de su interior, dice la Biblia, ¿sí? De su interior brotarán, ¿no es cierto? Esos ríos, como ríos de agua viva. Es la expresión del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es necesario tener una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Procurar esa llenura del Espíritu Santo de Dios para ser útil y bendecir a otros y poder ministrar a otras personas. Un creyente es creyente, es hijo de Dios porque ha sido llamado por Dios y llamado por Dios con un propósito. Usted ha sido llamado por el Señor con un propósito. Para que se cumpla ese propósito en su vida es necesario estar lleno del Espíritu Santo. Es necesario que se manifieste el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para beneficiar a otros. Su vida no será útil. Su vida no será de bendición y de edificación a otros, a menos que por el Espíritu Santo ocurra esa manifestación, esa expresión. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, esto es con valentía, con arrojo, con intensidad, con denuedo, por espacio de 3 meses. No fue un ratito, por espacio de 3 meses estuvo ministrando allí. A veces nosotros pensamos que con predicar una vez a alguien, con ir ahí, tocarle la puerta y hablarle, ya eso es suficiente. No, hay que persistir, hay que insistir, hay que enseñar, hay que aclarar